Los trastornos neurocognitivos mayores incluyen 3 alteraciones: el delirium o síndrome confusional agudo, las demencias y otros trastornos cognitivos como aquellos asociados a enfermedades médicas. La cognición está constituida por distintas funciones ejecutivas como son la memoria, el lenguaje, la orientación, el juicio, las relaciones interpersonales, distintas acciones o realización de acciones como son las praxias y la resolución de problemas. Estos trastornos cognitivos reflejan una disrupción en uno o más de estos dominios y además suelen verse complicados por síntomas conductuales. Una demencia se diagnostica ante la presencia de trastornos cognitivos y o conductuales que van a producir una disfunción laboral o que van a interferir en las actividades de la vida diaria y van a representar un deterioro con respecto al nivel previo de funcionamiento. Los síntomas que van a aparecer en estos cuadros no pueden ser explicados por un delirium o síndrome confusional o un cuadro psiquiátrico. Los trastornos cognitivos o conductuales deben afectar al menos 2 de los siguientes dominios. Por un lado, dificultad para adquirir o recordar nueva información, dificultad para razonar o realizar tareas complejas, alteración en las habilidades visoespaciales, alteraciones del lenguaje y cambios en la personalidad previa o en la conducta. En cuanto a la etiología de las demencias, podemos encontrar distintas causas. Por ejemplo, las demencias degenerativas, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal y la demencia por cuerpos de Lewy. En las causas vasculares, la demencia multiinfarto, de causa carencial por déficit de vitamina B1, B12 y ácido fólico, de causa neoplásica, los tumores cerebrales primarios y metastásicos, de causa traumática, el hematoma subdural crónico. También tenemos causas metabólicas que van a generar un cuadro de demencia, como pueden ser el hipo o hipertiroidismo, causas infecciosas, como en el complejo demencia-sida y la neurosífilis o abscesos cerebrales, causas tóxicas, como puede ser alcohol, fármacos como las benzodiazepinas o los neurolépticos, y entre otras causas, la hidrocefalia normotensiva o la epilepsia. En cuanto a las demencias secundarias, podemos definirlas como aquellas demencias en las que generalmente la fisiopatología no es un proceso neurodegenerativo primario y que por ende son potencialmente tratables y o reversibles. De las causas más frecuentes de demencia secundaria encontramos la hidrocefalia normotensiva, el hematoma subdural crónico, la deficiencia de B12 o ácido fólico, las causas hipotiroideas, las neoplasias y las que son secundarias a depresión. El diagnóstico de demencia lo vamos a realizar mediante 3 puntos importantes. El interrogatorio al paciente, al familiar y o al cuidador, porque hay que tener en cuenta que muchas veces estos pacientes acceden a la consulta con un cuidador o muchas veces accede un familiar, que son quienes pasan más tiempo con ellos y nos pueden aportar más datos, una evaluación cognitiva objetiva y distintos estudios complementarios que nos van a ayudar a realizar el diagnóstico. El impacto funcional tiene que ver con la disfunción laboral o la interferencia en las actividades de la vida diaria. Es un factor esencial para poder realizar el diagnóstico de demencia. Una anamnesis completa nos va a permitir arribar al diagnóstico y una herramienta que acceda a información sobre las actividades básicas, por ejemplo, higiene, alimentación, cuidados personales y aquello que se conoce como actividades instrumentales, por ejemplo, el uso de dinero, transporte, comunicación. De ese paciente va a resultar la mejor combinación para un abordaje holístico. ¿Cómo determinar el impacto funcional? El impacto funcional, que como dijimos tenía que ver con la disfunción laboral que puede aparecer o la interferencia en las actividades de la vida diaria, es un factor esencial para poder realizar el diagnóstico de demencia. Evaluar las actividades básicas, como son la higiene, los cuidados personales y las actividades instrumentales, es fundamental para poder realizar un buen diagnóstico. El deterioro cognitivo leve se puede definir como una condición patológica. Se va a presentar en aquellos individuos que tienen cierto grado de déficit cognitivo cuya severidad resulta insuficiente para cumplir los criterios de demencia, ya que no presenta un compromiso esencial en las actividades de la vida diaria. Y van a presentar estos pacientes con deterioro cognitivo leve un riesgo aumentado de desarrollar posteriormente una demencia. En cuanto a la epidemiología,
lo vamos a encontrar con más frecuencia en personas mayores de 70 años y el deterioro cognitivo leve presenta tasas del 14 al 18%. Los factores de riesgo para deterioro cognitivo leve son la depresión, un bajo nivel educacional, atrofia de infartos cerebrales, enfermedad cardiovascular, diabetes y la presencia de genotipo ApoE4. En cuanto a la presentación clínica, los síntomas cognitivos que vamos a encontrar con mayor frecuencia son la alteración de la memoria y otros dominios cognitivos con preservación de las actividades de la vida diaria. En cuanto a los síntomas conductuales y psicológicos, vamos a encontrar pacientes que presentan un ánimo depresivo, mayor apatía, irritabilidad y están presentes en el 50% de estos pacientes. En cuanto a los criterios diagnósticos, lo que vamos a encontrar son quejas cognitivas que preferentemente son corroboradas por un informante, debido a que en general son pacientes que quizás no presentan conciencia de sus síntomas, o aquellos que pasan mayor tiempo con un cuidador o un familiar y estos nos pueden aportar mayor información. El deterioro cognitivo mayor al esperado según la edad y nivel educacional es lo que vamos a encontrar en la clínica que va a presentar ese paciente, y esto corroborado objetivamente por resultados de pruebas neuropsicológicas. Y la preservación de las actividades de la vida diaria, que es un punto fundamental para diagnosticar el deterioro cognitivo leve. En los subtipos de deterioro cognitivo leve vamos a encontrar una clasificación que tiene que ver con los dominios, ¿sí? Va a depender si aparece sintomatología amnésica o no amnésica y si son de dominio único o multidominio. En cuanto a la progresión a la demencia del deterioro cognitivo leve, este podría ser un pródromo de la demencia, principalmente ante la presencia de biomarcadores que puedan dar cuenta de un proceso fisiopatológico neurodegenerativo subyacente. Y cuando hablamos de estos procesos nos referimos a biomarcadores de depósito de proteína beta amiloide y biomarcadores de daño neuronal, que serían los niveles elevados de proteína tau o tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a encontrar los trastornos afectivos, como puede ser la depresión, los trastornos de ansiedad, la demencia propiamente dicha, el síndrome confusional agudo o delirium y el deterioro cognitivo normal asociado a la edad. En cuanto a la evaluación, lo que vamos a realizar es un examen neurológico y psiquiátrico, un test de screening cognitivo que se puede realizar en la consulta, que es lo que se conoce como el Mini-Mental Test, y una evaluación neuropsicológica completa. Por otro lado, se pueden pedir estudios de imágenes que van a ser una tomografía computada o resonancia de cerebro sin contraste con cortes coronales, temporales y frontales. En estas imágenes lo que podemos identificar es una reducción volumétrica del lóbulo temporal medial, particularmente del hipocampo y de la corteza entorrinal en individuos que han presentado deterioro cognitivo leve en comparación con control sano. En cuanto al tratamiento, debemos aclarar que debe ser propio para cada paciente. En cuanto a lo farmacológico, lo más común de utilizar es el donepezilo en los primeros 12 meses y hasta 24 meses para aquellos individuos que presentan genotipo ApoE4. El donepezilo tiene eficacia en retardar la progresión a demencia en pacientes con deterioro cognitivo leve y síntomas depresivos. También hay que pensar en un tratamiento no farmacológico que va a estar enfocado en programas de entrenamiento y estimulación cognitiva, en realizar ejercicio físico de forma regular y una nutrición adecuada. La demencia tipo Alzheimer se puede definir como una enfermedad neurodegenerativa que se asocia a la presencia de placas neuríticas extracelulares, proteína B amiloide y ovillos neurofibrilares intracelulares, que son la proteína tau. Más del 95% de los casos son esporádicos y el 5% son autosómicos dominantes. Afecta primero la corteza entorrinal y predominantemente compromete la corteza temporal medial, el hipocampo y la corteza parietal. En cuanto a la epidemiología, es el tipo de demencia más común a nivel mundial, afecta 1 de cada 8 personas mayores de 65 años y la prevalencia aumenta con la edad. Los factores de riesgo son la edad, el sexo femenino, antecedentes de depresión, antecedentes de traumatismos de cráneo, factores de riesgo vascular y el gen ApoE4. En cuanto a la presentación clínica,
Se presenta en forma lenta e insidiosa a partir de los 65 años. Los síntomas cognitivos que vamos a encontrar son dificultad para adquirir nueva información, dificultad para razonar o realizar tareas complejas, alteraciones de las habilidades visoespaciales y alteraciones del lenguaje. Los síntomas conductuales y psicológicos pueden ser depresión, agitación, apatía, ansiedad, alucinaciones y delirios. En los criterios diagnósticos nos vamos a enfocar en el deterioro cognitivo confirmado por evaluación cognitiva objetiva, deficiencias en 2 o más áreas cognitivas incluyendo la memoria, un empeoramiento progresivo, ausencia de síndrome confusional u otras enfermedades que puedan explicar el cuadro, afectación del funcionamiento social y laboral que represente un cambio para su nivel previo y la comprobación histopatológica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, los más frecuentes son otro tipo de demencias, el delirium y la depresión. En la evaluación que vamos a realizar, nos vamos a centrar en que se realice un examen neurológico y psiquiátrico, un test de screening cognitivo y evaluación neuropsicológica y tomografía computada o resonancia magnética del cerebro sin contraste con cortes coronales temporales y frontales. A esto le vamos a sumar un examen de laboratorio para evaluar los distintos parámetros que podemos encontrar. En cuanto a las alteraciones que podemos encontrar en las neuroimágenes, lo más frecuente es la atrofia parietal y la atrofia temporal y una disminución del volumen del hipocampo. El tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir en tratamiento farmacológico y no farmacológico. En cuanto al tratamiento farmacológico, se utilizan inhibidores de la acetilcolinesterasa en una etapa inicial y memantina en aquellas demencias moderadas y son los únicos fármacos que presentan suficiente evidencia para poder ser recomendados. Existen ciertos síntomas conductuales y psicológicos que suelen responder a antipsicóticos de ser necesario ante la presencia de alteraciones conductuales. En cuanto al tratamiento no farmacológico, es importante realizar una dieta saludable, actividad física y estimulación cognitiva, realizar prevención del estrés del cuidador y psicoeducación del grupo familiar, y la musicoterapia puede resultar beneficiosa a nivel conductual y cognitivo. Los pacientes que cumplen criterio de demencia de forma secundaria a lesiones cerebrovasculares, como pueden ser los infartos lacunares, las microhemorragias, infartos corticales y leucoariosis, van a presentar clínica de demencia vascular. En cuanto a la epidemiología de la demencia vascular, el 10 al 20% de las demencias pertenecen a este grupo, es la segunda causa de demencia más frecuente y los factores de riesgo se pueden dividir en factores de riesgo modificables, como pueden ser la hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, tabaquismo, obesidad y sedentarismo, y los no modificables, la edad y la presencia de gen ApoE4. La presentación clínica de las demencias vasculares las podemos dividir en distintos síntomas. Los síntomas conductuales y psicológicos más frecuentes son la depresión, la apatía y la labilidad emocional. Los síntomas cognitivos son la alteración de la atención y un perfil disejecutivo. Y los síntomas físicos podemos encontrar signos focales, alteración de la marcha e incontinencia urinaria. De acuerdo al mecanismo fisiopatológico de las demencias vasculares que esté involucrado, las podemos clasificar en subcortical isquémica crónica, post-ataque cerebral, post-infarto estratégico y por hipoperfusión. Los criterios diagnósticos para demencia vascular van a ser la presencia de deterioro cognitivo, enfermedad cerebrovascular de base, una alteración funcional, relación temporal, síntomas afectivos, que tenga al menos una duración de 6 meses, puede existir la presencia de incontinencia urinaria, trastornos de la marcha y ausencia de síndrome confusional agudo. En los diagnósticos diferenciales, lo más frecuente es la presencia de otras demencias, síndrome confusional agudo y depresión. En cuanto a la evaluación que vamos a realizar, vamos a hacer un examen neurológico y psiquiátrico completo, un test de screening cognitivo y evaluación neuropsicológica y estudios de imágenes como la resonancia de cerebro o tomografía sin contraste con cortes coronales temporales y frontales. Y los exámenes de laboratorio que nos van a aportar los distintos valores a evaluar.
En las imágenes más características que podemos encontrar de las demencias vasculares son los infartos lacunares y la presencia de leucoariosis. El tratamiento lo vamos a dividir en tratamiento farmacológico y no farmacológico. En el tratamiento farmacológico, control de los factores de riesgo vascular modificables, utilización de inhibidores de acetilcolinesterasa como el donepezilo, memantine podríamos encontrar algún beneficio, tratamientos de los síntomas psiquiátricos asociados y los síntomas anímicos podrían responder a antidepresivos a bajas dosis. El tratamiento no farmacológico consiste en la actividad física regular, terapia ocupacional, rehabilitación cognitiva, fonoaudiología, nutrición, kinesiología y otras terapias dependiendo de las necesidades de cada paciente. Demencia por cuerpos de Lewy y complejo Parkinson-demencia. La demencia por cuerpos de Lewy comienza con alteraciones cognitivas que son acompañadas desde el principio o al menos desde el primer año post síntomas parkinsonianos. En el complejo Parkinson-demencia, las alteraciones cognitivas y o demencia se van a desarrollar luego de que los síntomas de la enfermedad de Parkinson hayan presentado por un mínimo de un año. Estas enfermedades se pueden definir como enfermedades neurodegenerativas y se van a caracterizar por la presencia en la histopatología de agregados de alfa-sinucleína, cuerpos de Lewy límbicos y neuritas de Lewy, que así es como se conocen, en la corteza de asociación y en la sustancia nigra y núcleo dorsal del vago. Fisiopatológicamente lo que va a existir es un déficit colinérgico que va a producir la sintomatología que corresponde a estas demencias. En cuanto a la epidemiología, se presentan en un 20% de todos los tipos de demencias, es la segunda causa de demencia neurodegenerativa y en general aparece en la población mayor de 65 años en un 0,2 y un 0,5%. Los factores de riesgo son la edad, el nivel educacional bajo, la depresión y un fenotipo rígido asinético con inestabilidad postural y trastornos de la marcha. En la presentación clínica vamos a encontrar un comienzo insidioso, síntomas conductuales y psicológicos más frecuentes como son la depresión, la apatía y delirios más sistematizados. En los síntomas cognitivos, alteraciones visoespaciales, un perfil disejecutivo y déficits neuropsicológicos fluctuantes. Y en los síntomas físicos podemos encontrar hiposmia y parkinsonismo. Existe una relación entre ambos cuadros que van a constituir un espectro en cuanto a la sintomatología. Los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen 6 veces más riesgo de desarrollar una demencia y los pacientes que presentan enfermedad o demencia por cuerpos de Lewy son pacientes con una demencia que desarrollan alucinaciones visuales, fluctuación cognitiva y parkinsonismo. En el complejo Parkinson-demencia lo que vamos a encontrar son pacientes que van a desarrollar más frecuentemente alteraciones cognitivas y o alucinaciones. Y no existe un síntoma clínico puntual que vaya a distinguir estas dos entidades, con lo cual, debido a que los síntomas se pueden solapar, debemos hacer un correcto diagnóstico. En cuanto al diagnóstico diferencial, siempre van a ser otras demencias, el síndrome confusional, una depresión y parkinsonismos atípicos como la degeneración córtico-basal o la parálisis supranuclear progresiva. En la evaluación vamos a realizar un examen neurológico y psiquiátrico, test de screening cognitivo y evaluación neuropsicológica, estudios de imágenes como la tomografía o resonancia del cerebro, donde podemos encontrar con mayor frecuencia en cuanto a las lesiones atrofia difusa sin un patrón característico. Y a esto le vamos a sumar los exámenes de laboratorio. En cuanto al tratamiento, lo podemos dividir en tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico se enfoca en los inhibidores de acetilcolinesterasa, que son de primera elección en los síntomas conductuales, cognitivos y psicológicos. La memantina también podría lograr una mejoría en estos síntomas. La levodopa puede mejorar la función motora y es importante tratar los síntomas psiquiátricos asociados, que en general podrían tratarse con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La clozapina y la quetiapina pueden llegar a disminuir los síntomas psicóticos. En el tratamiento no farmacológico es importante hacer hincapié en que se realice actividad física regular, un tratamiento integral con una dieta saludable, actividad física y estimulación cognitiva
y la prevención del estrés del cuidador y la psicoeducación del grupo familiar. Demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a los lóbulos frontales, temporales o ambos. Los diferentes subtipos subyacen sobre diferentes patrones histopatológicos de acumulación proteica. El 40% de los pacientes podría tener historia familiar de demencia y el patrón autosómico dominante solo representa un 10% de los casos. En cuanto a la epidemiología, es la segunda causa de demencia en población menor de 65 años, aunque puede presentarse también en personas mayores. En cuanto a los factores de riesgo, existe poca evidencia de factores ambientales de esta enfermedad. En la presentación clínica podemos encontrar dos variantes. Por un lado, la demencia frontal o variante conductual, que lo que vamos a encontrar son cambios en la personalidad y alteraciones en la conducta social, y la demencia temporal, que va a presentar déficits lingüísticos desde los estadios iniciales con alteraciones conductuales más leves. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos tener en cuenta la presencia de otros tipos de demencias, lesiones estructurales en los lóbulos frontales, como pueden ser tumores, infecciones o lesiones vasculares, depresión, trastorno bipolar de comienzo tardío, esquizofrenia de comienzo tardío y trastorno por déficit de atención e hiperactividad del adulto. En la evaluación vamos a realizar un examen neurológico y psiquiátrico, test de screening cognitivo y evaluación neuropsicológica, estudios de imágenes, tomografía computada o resonancia magnética del cerebro sin contraste con cortes coronales, temporales y frontales y exámenes de laboratorio. En cuanto a las neuroimágenes, las alteraciones específicas que vamos a encontrar son la atrofia frontal y la atrofia temporal, dependiendo del tipo de demencia que estemos evaluando. En cuanto al tratamiento, en el tratamiento farmacológico vamos a pensar en un tratamiento sintomático. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y la trazadona pueden servir para el manejo conductual. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa pueden ser útiles en la variante temporal, mientras que en la variante conductual algunos estudios han demostrado mejoría en alteraciones conductuales, mientras que otros han observado un empeoramiento de los síntomas neuropsiquiátricos. El tratamiento no farmacológico consiste en la prevención de estrés del cuidador y psicoeducación del grupo familiar. Si es necesario, podría implementarse terapia ocupacional, terapia de control de impulsos, musicoterapia y otras terapias expresivas. Las demencias rápidamente progresivas son aquellas demencias que se desarrollan en forma subaguda en días, semanas o meses, pudiendo llegar a la muerte en un corto periodo de tiempo. En la epidemiología, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ocurre de 1 al 1%, 1,5 de los casos por millón por año, y los síndromes paraneoplásicos afectan al 0,01% de los pacientes con algún tipo de neoplasia. Cuando están presentes son más frecuentes, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, en los timomas o en la neuropatía desmielinizante. En cuanto a la presentación clínica de las demencias rápidamente progresivas, es una clínica muy variable y va a depender de la etiología subyacente. Los criterios diagnósticos van a depender también de la causa y pueden aparecer síntomas piramidales o extrapiramidales, síntomas cerebelosos o visuales, mioclonías o mutismo aquinético. Los síntomas clínicos en realidad se deben asociar siempre a la causa. En cuanto al diagnóstico diferencial de estas demencias, podemos pensar en lo vascular, por ejemplo, infartos múltiples, vasculitis o linfoma intravascular, infecciones como una meningoencefalitis, causas tóxico-metabólicas, aquellas de causa autoinmune como las vasculitis, el lupus o la esclerosis múltiple, metástasis, por ejemplo, en un linfoma o en los síndromes paraneoplásicos. En cuanto a la evaluación, lo que vamos a realizar es un laboratorio de sangre y orina completo, estudios de imágenes, resonancia magnética con y sin contraste, el análisis del líquido cefalorraquídeo, electroencefalograma que nos puede aportar una alteración donde aparece prolongado con activación compleja, y test de screening y evaluación neurocognitiva.
El tratamiento lo vamos a dividir nuevamente en tratamiento farmacológico, que va a depender de la etiología de la demencia, y no farmacológico, centrándonos en la rehabilitación de las secuelas. El tratamiento integral puede incluir también asistencia de kinesiología, terapia ocupacional, neuropsicología, fonoaudiología y musicoterapia. A continuación vamos a mencionar algunas características de los fármacos que más se utilizan en el tratamiento del deterioro cognitivo. El donepezilo es un inhibidor reversible y específico de la acetilcolinesterasa que tiene escasa incidencia en efectos secundarios de tipo digestivo y nula hepatotoxicidad. Las dosis que se suelen utilizar son de 5 miligramos día entre la cuarta y la sexta semana, y luego se titulan dosis de 10 miligramos día. Otro fármaco muy utilizado es la ribastigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, y la presentación que se utiliza es como formulación en parche transdérmico. Las dosis suelen ser de 4 a 6 miligramos día y parches de 9,5 miligramos. Otro de los fármacos utilizados es la galantamina, que es también un inhibidor selectivo de la acetilcolinesterasa y estimulador selectivo de la actividad nicotínica. Presenta efectos potenciadores sobre la acetilcolina y las dosis utilizadas son de 8 miligramos día hasta 24 miligramos. Y la memantina, que es un fármaco que va a actuar sobre los receptores glutamatérgicos en dosis a partir de 5 miligramos día, y la dosis de mantenimiento suele llegar hasta 20 miligramos día. Actualmente están en estudio nuevos fármacos que tienen un mecanismo de acción diferente a los que se venían utilizando hasta ahora y actuarían reduciendo las placas de proteína beta amiloide en el cerebro y tratando de generar una eliminación de estas placas o frenando o retrasando la degeneración neuronal y mejorar de esta manera la función cognitiva. También debemos tener en cuenta que se suelen utilizar otro tipo de fármacos dependiendo de la sintomatología. Por ejemplo, en las alteraciones de la conducta, lo que vamos a abordar en este tipo de tratamiento ante esta sintomatología es un tratamiento psicológico, un abordaje psicológico, el abordaje de estas alteraciones de la conducta, que muchas veces suelen ser los motivos iniciales de consulta, y una contención y evaluación tanto al paciente, al familiar y a los cuidadores. En las alteraciones de la conducta lo que se debe hacer es evaluar los riesgos que se pueden presentar y las distintas respuestas a los distintos fármacos. En general se suele iniciar con dosis bajas de estos fármacos que se pueden utilizar por la posible aparición de efectos adversos o secundarios. En cuanto a los síntomas conductuales, la agitación psicomotriz que puede aparecer o en síntomas psicóticos, existe efectividad en el uso de antipsicóticos, por ejemplo, para episodios de autoagresividad o heteroagresividad, agitación psicomotriz o ideas delirantes, y los fármacos de primera elección son los antipsicóticos atípicos, como son la risperidona, la olanzapina, la quetiapina y el aripiprazol, por el mejor perfil de efectos adversos. En cuanto a la presencia de depresión en el deterioro cognitivo, los fármacos que más suelen utilizarse son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como primera elección, y en general suelen mejorar estos síntomas y también producir una mejora de la apatía cuando está presente. También se puede utilizar venlafaxina, duloxetina y mirtazapina, y un antidepresivo que es la trazadona, que tiene un efecto sedativo y muchas veces se puede aprovechar ese efecto para inducir el sueño. En cuanto a las alteraciones del sueño, que suelen ser muy frecuentes en los trastornos neurocognitivos, como dijimos antes, se puede utilizar trazadona, antipsicóticos a bajas dosis y, en algunos casos, zolpidem o lorazepam. En general, los hipnóticos se tienen que usar con cierta precaución o evaluar el contexto clínico del paciente, ya que como efectos adversos pueden producir confusión nocturna, sedación diurna, generar tolerancia o cuadros de desinhibición. Asimismo, se debe evitar el uso de benzodiazepina, ya que puede producir ataxia, caídas, agitación y depresión respiratoria. En cuanto al tratamiento de la ansiedad,
se pueden utilizar benzodiazepinas de vida media corta a muy bajas dosis, también siempre evaluando la clínica de ese paciente y las comorbilidades que presenta, y antidepresivos a bajas dosis, que suelen ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por último, vamos a recordar algunos ítems particulares de las demencias para tener en cuenta. Las demencias, como dijimos antes, se pueden definir como un grupo heterogéneo de síndromes clínicos que van a presentar una alteración de la memoria en primer lugar y otras funciones ejecutivas. Esto es importante aclararlo porque muchas veces los motivos de consulta no suelen ser solamente un trastorno de la memoria o una alteración de la memoria, sino otro tipo de síntomas como las alteraciones conductuales. Se debe realizar una detallada evaluación clínica para poder detectar el origen de la demencia o del trastorno neurocognitivo y pensar y evaluar si es que existe un empeoramiento de los síntomas que ese paciente quizás ya podía presentar y si tiene comorbilidades y cómo esas comorbilidades pueden afectar este trastorno. La entrevista, por otro lado, también se debe realizar, además de evaluar el paciente, al familiar y a los cuidadores, que en general suelen ser las personas que más tiempo pasan con el paciente y muchas veces nos pueden aportar datos de manera objetiva. Los tratamientos farmacológicos deben iniciarse en forma precoz para retrasar la progresión de la enfermedad y para tratar los síntomas, intentando evitar que haya otros riesgos. Por otro lado, también se debe estar atento a los problemas psicológicos o alteraciones psicológicas que suelen aparecer en los cuidadores, como el estrés del cuidador, ya que suelen ser pacientes de muy difícil manejo y que requieren acompañamiento permanente. Delirium o síndrome confusional agudo. Este síndrome se puede definir como un síndrome que presenta una alteración aguda del nivel de conciencia y de la atención. Es una complicación muy frecuente en las patologías médicas y en general se puede observar en los lugares donde más frecuente aparición tiene es en un 5 a un 15% en los pacientes que se encuentran ingresados en un hospital general, del 20 al 30% de los pacientes que se encuentran en cuidados intensivos, en un 40-50% sujetos intervenidos por cirugías, como por ejemplo cirugía de cadera, y el 90% de los trasplantes cardíacos suelen presentar un delirium o síndrome confusional agudo. El cuadro clínico en general tiende a resolver entre 4 y 8 días, pero siempre hay que evaluar la situación clínica del paciente y si presenta otras comorbilidades que pueden prolongar la sintomatología y el cuadro. En cuanto a la etiopatogenia, lo que suele suceder es que el síndrome confusional agudo se va a presentar cuando existen dos condiciones, digamos. Por un lado, la enfermedad o proceso patológico que va a ser la causa, y un sujeto vulnerable que pueda presentar ciertas características que tengan tendencia a producir un síndrome confusional. Entre los factores de vulnerabilidad que podemos encontrar para que se presente este cuadro suelen ser la edad corta o avanzada, los extremos de la vida, el abuso de alcohol u otro tipo de sustancias como antecedente o que sea un abuso activo, cualquier tipo de lesión cerebral y la presencia de estrés emocional, privación del sueño, estimulación sensorial e inmovilización. Por otro lado, también debemos evaluar lo que se conoce como factores precipitantes. Por ejemplo, la intoxicación por sustancias, la abstinencia a alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos o anfetaminas, la hipoxia, cualquier tipo de infección y las causas metabólicas. También entre los factores precipitantes podemos encontrar causas hormonales, como por ejemplo el hipotiroidismo, la enfermedad de Addison o enfermedad de Cushing, traumatismos de cráneo y epilepsia, patología de tipo vascular, como puede ser un accidente isquémico transitorio, una trombosis o una hemorragia subaracnoidea, lesiones ocupantes de espacio, como son los tumores, abscesos, hematomas subdurales, aneurisma o absceso cerebral, y patologías autoinmunes como por ejemplo el lupus. Todas estas patologías o condiciones pueden ser, recordemos, factores precipitantes para la aparición del síndrome confusional agudo. También se deben analizar lo que se conoce como factores neurobiológicos.
En general, para la aparición del delirium, lo que suele suceder es que el problema de base suele ser una situación de hipoxia cerebral que lo que va a generar es un mal funcionamiento neuronal y en muchos casos esta alteración produce que la barrera hematoencefálica deje de cumplir su función, permitiendo la entrada al sistema nervioso central de productos o sustancias que van a dificultar el adecuado funcionamiento neuronal. En los factores neurobiológicos, uno de los principales neurotransmisores implicados es la acetilcolina y lo que va a suceder es que existe una situación que predispone al déficit colinérgico en el sistema nervioso central y lo que genera finalmente esta alteración es una disfunción o alteración de la función cognitiva, que es lo que va a producir los síntomas del delirium. Las manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome confusional agudo vamos a encontrar la alteración del nivel de conciencia, que es un síndrome que se presenta en forma fluctuante, la disminución de la concentración, desorientación, alteraciones de la conducta que dependerán de cómo es la presentación del cuadro, y la actividad motora que puede estar tanto disminuida o aumentada, generando lo que se conoce como un síndrome confusional inhibido o una agitación psicomotriz dentro del contexto de síndrome confusional. En cuanto a la desorientación, en general suelen presentar desorientación temporoespacial y una desorientación global, pero recordemos que al ser un cuadro fluctuante, lo que suele suceder es que muchas veces estos pacientes, al ser evaluados, en algún momento pueden encontrarse orientados y luego presentar alteraciones de la orientación. En general, la memoria inmediata se va a ver afectada, va a haber alteraciones del pensamiento, tanto en el curso como en el contenido, y se pueden presentar alteraciones sensoperceptivas como ilusiones o alucinaciones. También vamos a encontrar en las manifestaciones clínicas alteraciones del humor, episodios de despersonalización o desrealización, alteraciones del sueño y signos o síntomas neurológicos, también dependiendo la causa. Para realizar el diagnóstico de síndrome confusional agudo, lo que vamos a buscar es una alteración del nivel de conciencia y de las funciones cognitivas, que sea de presentación aguda o subaguda con fluctuaciones y que de base tengamos una enfermedad médica que sea la causa que va a desencadenar este síndrome, una intoxicación o abstinencia de sustancias, que suelen ser las causas más frecuentes. En cuanto al diagnóstico diferencial, en la evaluación tenemos que pensar en otros tipos de demencias, en esquizofrenia o alguna patología psiquiátrica de base, y también puede presentarse como un diagnóstico diferencial en los cuadros de manía. En cuanto al curso y el pronóstico del delirium, va a depender de la causa. Los síntomas van a persistir probablemente mientras esa causa no sea tratada, y al iniciar el tratamiento de la causa los síntomas van a empezar a disminuir. En general, en cuanto al pronóstico, lo que suele suceder es que a mayor edad y mayor persistencia de los síntomas o de mayores comorbilidades, el cuadro va a persistir un mayor tiempo. El tratamiento del síndrome confusional agudo siempre va a ser el tratamiento de la causa, ¿sí? Va a estar orientado a la etiología, y además de esto lo que se debe realizar es una hidratación adecuada, una nutrición adecuada y un permanente control de los signos vitales. La psicoeducación ambiental en el tratamiento es fundamental para poder corregir todos estos síntomas que aparecen en forma más rápida y preservar, hacer las indicaciones correspondientes para preservar en esto de la psicoeducación el ritmo de sueño-vigilia, y también indicar acompañamiento por algún familiar o cuidador para evitar los riesgos que puedan presentar a partir de estos síntomas. En cuanto al tratamiento farmacológico, lo que se va a abordar van a ser los síntomas psicóticos, la agitación y el insomnio, que suelen ser los síntomas más frecuentes, y para ello lo que se va a utilizar son antipsicóticos atípicos en general y
en los cuadros que lo permita, digamos, la clínica del paciente y que no presente contraindicaciones, antipsicóticos típicos. Por último, vamos a recordar del síndrome confusional agudo, que es un trastorno cerebral que cursa con un conjunto heterogéneo de manifestaciones clínicas, aunque las características más frecuentes afectan el nivel de conciencia y que aparece de forma aguda o subaguda y que presenta fluctuaciones. Es muy frecuente entre la población hospitalizada e incrementa el riesgo de muerte en poblaciones más vulnerables o de presentar algunas secuelas, dependiendo los antecedentes clínicos de cada paciente. Lo que sucede muchas veces es que suelen empeorar otros trastornos que presentaban previamente y hacen que sea más lenta la recuperación, y el objetivo principal del tratamiento es prevenir y revertir el síndrome confusional agudo con la finalidad de minimizar los riesgos y evitar la mortalidad. Dentro de los diagnósticos diferenciales de las demencias, estuvimos evaluando la clínica del síndrome confusional agudo o delirium, y ahora vamos a evaluar aquellos trastornos que suelen tener la base de la sintomatología en una enfermedad médica general. En general suelen ser procesos en los que se considera que los síntomas neurocognitivos y psiquiátricos van a generar un síndrome que la causa va a ser una enfermedad médica. Se debe tener en cuenta que los síntomas psiquiátricos referidos por un paciente pueden tener una naturaleza muy diversa y un análisis incorrecto podría llevar a errores diagnósticos y terapéuticos. En general, la enfermedad médica lo que puede generar en estos pacientes es que genere síntomas por el impacto del diagnóstico, síntomas propios de la enfermedad que forman parte de esa enfermedad médica o psiquiátrica, efectos secundarios de distintos tratamientos que puedan estar instaurados o que se administren distintos fármacos, y trastornos psiquiátricos debidos a una enfermedad médica. Las causas más frecuentes suelen ser los traumatismos de cráneo, que suelen cursar en fase aguda con alteraciones cognitivas que pueden prolongarse durante la fase crónica en función de la gravedad del traumatismo. Por otro lado, los pacientes que presentan diagnóstico de epilepsia suelen tener alteraciones neurocognitivas como una complicación del control de su enfermedad o generado por algún factor externo. La mayor parte de las patologías endocrinológicas suelen cursar con síntomas psicopatológicos, trastornos depresivos, ansiedad y alteraciones cognitivas, y diferentes enfermedades del sistema nervioso central, ya sean de tipo infecciosas, degenerativas o inflamatorias, que suelen presentar en la clínica alteraciones cognitivas. En cuanto a los trastornos amnésicos, estos trastornos forman parte de una categoría muy amplia que va a incluir una gama de enfermedades y alteraciones que se van a presentar con amnesia o pérdida de memoria. Ese sería el síntoma central, y lo que vamos a encontrar es que presenta una alteración de la memoria que no es causa de demencia o de síndrome confusional agudo, y que suelen ser más frecuentes en los traumatismos de cráneo. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia de los trastornos amnésicos, los podemos clasificar, por ejemplo, por causas tóxicas, como fármacos, como pueden ser las benzodiazepinas y alcohol, enfermedades médicas como déficit de tiamina o hipoglucemia, y una etiología muy frecuente de los trastornos amnésicos es cuando existe algún daño cerebral, por ejemplo, en hipoxia, ACV, epilepsia, encefalitis herpética, traumatismo de cráneo y amnesia global primaria. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos que van a producir estos trastornos amnésicos, lo que va a suceder es que las estructuras cerebrales involucradas son aquellas que integran el diencéfalo, que son los núcleos dorsomediales y mediales del tálamo, y el lóbulo temporal medio, hipocampo, cuerpos mamilares y amígdala. En general son las estructuras que se suelen ver afectadas, y la amnesia suele ser el resultado de un daño bilateral, aunque el hemisferio izquierdo se ha implicado un poco más con estas alteraciones. Cuando hay una afección del lóbulo frontal,
también suelen aparecer asociados a estos trastornos amnésicos la confabulación y la presencia de apatía como síntoma. En las manifestaciones clínicas, lo que suele suceder es que suele ser de inicio brusco o insidioso, dependiendo la causa. Cuando hay una amnesia de corta duración, es cuando se considera en el tiempo que la duración es menor a un mes, y si hay una amnesia de larga duración, cuando se prolonga por más de 2 meses. En las manifestaciones clínicas también puede haber otros síntomas asociados, como pueden ser confusión o alteraciones de la personalidad, también siempre dependiendo de la causa. Existen algunas manifestaciones específicas que incluyen los trastornos amnésicos, como suele ser, por ejemplo, en el consumo de alcohol, en los cuadros de intoxicación por abuso de alcohol aparece una amnesia luego del episodio de intoxicación. En el síndrome de Korsakoff, que se va a producir por un déficit de tiamina en el consumo de alcohol crónico o por una causa nutricional por déficit, y en la encefalopatía de Wernicke, que va a presentar la tríada de oftalmoplejía, ataxia y confusión, que incluye los trastornos amnésicos. También dentro de las manifestaciones específicas vamos a encontrar, por ejemplo, en la presencia de accidentes cerebrovasculares, amnesia y la sintomatología según el lugar que se ve afectado. En el traumatismo de cráneo, una amnesia probablemente retrógrada y la amnesia del propio incidente suele aparecer. Y en la amnesia global transitoria, que se va a presentar en pacientes mayores de 65 años, se va a ver afectada la memoria anterógrada, va a aparecer confusión y en general suele durar un tiempo de entre 6 y 24 horas. También otra patología frecuente es la esclerosis múltiple, que cursa con trastornos amnésicos. Los pacientes suelen presentar quejas cognitivas y alteraciones de la memoria a corto plazo, y a largo plazo también suele verse afectada. Otro cuadro que debemos tener en cuenta que presenta trastornos amnésicos es la terapia electroconvulsiva, que suele generar una amnesia retrógrada, en realidad en el inicio en general del tratamiento, y luego puede presentar también en el transcurso de las distintas sesiones que se realizan alteraciones de la memoria anterógrada, y suele resolver en el inicio, en las primeras horas, y en el tratamiento o en las sesiones posteriores, tratamiento de mantenimiento, digamos, en meses suele revertir. En cuanto al diagnóstico de los trastornos amnésicos, se deben evaluar los distintos posibles escenarios y en base a eso pensar en el diagnóstico. Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente, estamos evaluando un paciente que presenta una condición de envejecimiento normal, lo que vamos a encontrar es que probablemente no haya repercusión en la función social u ocupacional, y ese trastorno amnésico puede ser algo transitorio o asociado al envejecimiento normal. Si estamos, por ejemplo, ante un cuadro de demencia, lo más probable es que ese trastorno amnésico se ubique y se caracterice por presentar afasia, apraxia y agnosia. Luego, si encontramos, por ejemplo, un déficit selectivo de memoria, en el cuadro que vamos a pensar es en un trastorno disociativo. Si tenemos como antecedente o como sintomatología aguda que ese paciente consume algún tipo de sustancia, vamos a pensar en un trastorno amnésico en contexto de consumo de sustancias como la causa original de ese trastorno. Siempre lo que hay que pensar es que la evaluación que vamos a hacer, la clínica que vamos a encontrar, va a depender del origen de ese trastorno amnésico. En cuanto al curso y al pronóstico, lo que se debe evaluar es que va a depender de la enfermedad subyacente o del cuadro agudo subyacente que aparezca, y la recuperación suele ser total, por ejemplo en la epilepsia del lóbulo temporal, en casos secundarios al consumo de benzodiazepinas y en los trastornos amnésicos por terapia electroconvulsiva. En otros cuadros, como los que mencionamos previamente, suele tener un tiempo mayor hasta su recuperación. En cuanto al tratamiento de los trastornos amnésicos, nos vamos a enfocar en la etiología,
ya que vamos a abordar la patología que va a provocar el síndrome, es muy importante realizar desde lo profesional, lo médico y todos los profesionales que puedan participar en el tratamiento en cada fase de recuperación, ya que suelen ser pacientes que al tomar conciencia que presentan un trastorno de la memoria, suelen tener quizás al inicio ciertas dificultades para aceptar cuál es la situación actual y también en el caso de que puedan presentar ciertas secuelas. Es muy importante generar una buena alianza terapéutica y realizar también una adaptación y acompañamiento en el caso de que existan déficit o secuelas a partir de estos trastornos.